Muchas veces, amados hermanos, se ha señalado a la Escritura, a la palabra de Dios, y también se ha señalado por ende al cristianismo como si fuese machista. No sé si alguna vez han escuchado a quienes critican la palabra de Dios diciendo la palabra de Dios, la Biblia es machista. El cristianismo es machista y supuestamente señalan de que tanto la Biblia como el cristianismo dan al hombre un valor por encima al de la mujer. El feminismo actual ha llegado a introducirse al pensamiento de muchas congregaciones, promoviendo lo que se conoce como igualitarismo. ¿Cuál es el igualitarismo entre hombres y mujeres? El igualitarismo sugiere de que Dios nos ha hecho a hombres y mujeres exactamente iguales. Y esto tiene como resultado que, por tanto hombres como mujeres deben desempeñar las mismas funciones. Amados hermanos, debemos aclarar que nosotros como iglesia creemos que la Escritura enseña que hombres y mujeres fueron creados iguales en valor y dignidad. El hombre ni la mujer es superior al otro en valor y dignidad. No es que el hombre y la mujer uno sea más importante que el otro. No, la Escritura nos muestra que ambos fueron creados iguales en dignidad y valor. Pero, amados hermanos y hermanas, la Escritura nos indica que hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes. Hemos sido creados diferentes. Nos vemos diferentes. Tenemos emociones, nuestras formas de ser en las que Dios nos ha creado son diferentes. Y hermanos, esas diferencias no hacen que uno sea mejor que el otro. Simplemente corresponde al diseño de Dios. Un artículo de un ministerio de una iglesia que defiende el pastorado femenino dice lo siguiente, preste atención. A lo largo de los siglos, la figura femenina ha sufrido una represión intelectual, dice este artículo, lo que ha desencadenado la lucha femenina en este tiempo por su espacio dominado por la figura masculina. Tal falta de respeto y abuso de la autoridad masculina sigue siendo la realidad de muchas mujeres en el mundo y aún en las iglesias. Ese es el pensamiento que hoy en día predomina no solamente en el mundo, sino que se ha introducido a las iglesias. Es una falta de respeto que no haya pastoras. Es una falta de respeto y es machismo que solamente los hombres sean quienes estén a cargo del liderazgo en la iglesia. Bueno, hermano, el día de hoy iniciamos nuestro estudio en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y en estos primeros 3 versículos vamos a estar hablando sobre este tema, mis amados hermanos. Y vamos a verlo en 2 puntos, estos 3 versículos. Punto número 1, el Evangelio debe ser anunciado en todo lugar y a todas las personas. Y punto número 2, hombres y mujeres iguales en valor y dignidad, pero con roles diferentes. Hermano, le invito a que podamos inclinar nuestros rostros en oración en esta mañana para pedir al Señor que hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos abrir tu palabra. Te pedimos con humildad, amado Señor, que por medio de tu Espíritu nos hagas entender. Danos esa humildad para escuchar obedientemente lo que tú tienes para decirnos en tu palabra en esta mañana. Te agradecemos y nos encomendamos en tus manos, Señor, en este tiempo que vamos a estudiar tu santa palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, entramos a nuestro punto número 1. Vamos a dar lectura al versículo 1 de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 versículo 1 dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vamos a entrar a nuestro primer punto. El evangelio debe ser anunciado
en todo lugar y a todas las personas. Lucas inicia su relato en este capítulo diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo recorría todas las ciudades, pero nos va a especificar algo importante de lo que Jesús hacía en todas las ciudades. Jesús no solamente iba por las ciudades haciendo milagros. A veces nosotros tenemos la idea del ministerio de Jesús como alguien que solamente vino a hacer milagros, pero Jesús no vino solamente a hacer milagros. ¿Qué es lo que Lucas va a decir que hacía el Señor Jesucristo? Iba por todas las ciudades y aldeas predicando. ¿Qué significa la palabra predicar? La palabra predicar significa pregonar, significa proclamar, divulgar, anunciar públicamente algo, ¿sí? Eso es predicar. Ahora, Lucas va a ser incluso más específico, porque no solamente nos va a decir que Jesús iba predicando, porque quizás muchos podrían decir, no dice qué es lo que predicaba, ¿no? Y hermanos, Jesús predicaba algo específico. ¿Qué es lo que dice Lucas que predicaba? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo no iba predicando por las ciudades mensajes motivacionales, ¿sí? No iba predicando por las ciudades cómo ser un campeón en este mundo. No iba predicando en las ciudades cómo alcanzar la riqueza en este mundo. No, él iba predicando un mensaje específico. Iba predicando el evangelio del reino. Y mis amados hermanos, el evangelio es un mensaje definido. Si yo te preguntara, amado hermano, hermana, esta mañana, ¿qué es el evangelio? ¿Tú podrías responderme qué es el evangelio? Tristemente, muchas personas en las iglesias hoy en día no saben definir qué es el evangelio. Y han reemplazado el mensaje del evangelio por otro tipo de frases, ¿sí? Muchas personas piensan que el evangelio son este tipo de frases. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. O creemos que el evangelio son frases como: recibe a Cristo en tu corazón y vas a ver cómo tu vida va a ser mejor. O entrégate a Dios, tienes que entregarte a Dios. Amados hermanos, estas frases no son el evangelio. El evangelio es un mensaje definido sobre el plan de salvación. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo va a mostrarnos en un ejemplo en qué consiste el mensaje del evangelio. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 al 4, la palabra de Dios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y escuchen, este es el evangelio que Pablo les predicó. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio, amados hermanos, es el mensaje de Dios sobre el plan de salvación. ¿En qué consiste ese plan de salvación? Que Cristo nació conforme a las Escrituras, que vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, que murió en la cruz conforme a las Escrituras y resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Eso es el evangelio. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos tenemos que predicar el evangelio a las naciones, estamos diciendo que tenemos que compartir este mensaje. No es suficiente con ir a decirle a las personas: tú necesitas a Dios. No es solamente suficiente con decirle a las personas: acércate a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios consiste en lo que hizo Cristo. Eso tiene que tenerlo en mente, hermano. El mensaje del evangelio consiste en lo que hizo Cristo.
nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. En este punto, amados hermanos, quisiera que tengamos claro dos aspectos. Número uno, tener en claro que el mensaje del Evangelio no puede ni debe ser cambiado por nada. Cuando usted quiera hablarle el mensaje del Evangelio a otra persona, tiene que saber que el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado. Usted no puede evitar compartir lo que Cristo ha hecho. ¿Y saben por qué esto es muy importante, amados hermanos? Porque después las iglesias están llenas de personas que dicen creer en el Señor, pero que nunca han escuchado el Evangelio y nunca han creído en Él, porque no lo entienden. Así que, mis amados hermanos, el Evangelio, algo que usted debe preguntarse en este momento es: ¿yo entiendo lo que es el Evangelio? ¿He entendido lo que es el Evangelio? ¿O simplemente estoy aquí porque digo que creo en Dios? No, hermanos, lo que nos hace hijos de Dios, ¿qué es? Haber creído en el Evangelio de Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo en el cumplimiento del plan de salvación. Así que, en primer lugar, algo que debe estar en claro en nuestros corazones esta mañana, hermanos, es que el mensaje del Evangelio no se cambia por nada. En segundo lugar, otro aspecto que debe quedar en claro en este punto es que el mensaje del Evangelio debe ser predicado. Debe ser predicado, anunciado, proclamado. Hermanos, en la tarea evangelística, nada puede reemplazar el Evangelio. Nada puede reemplazar la predicación del Evangelio. Nada. Hay una frase famosa, amados hermanos, que dice lo siguiente, escuchen: predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, hazlo con palabras. Quien escribió esta frase decía de que es posible predicar el Evangelio sin mencionar palabras. Y en algún momento, si es necesario, se puede hacerlo por medio de palabras. Y hermano, y entiendo lo que quiere decir esta frase. Esta frase quiere mostrarnos que nuestra vida debe reflejar a Cristo. Pero hay un problema con esta frase, amados hermanos. ¿Cuál es el problema? El Evangelio es un mensaje. Y los mensajes se anuncian, ¿verdad? Los mensajes se anuncian. No podemos nosotros decir: hermanos, yo no le hablo el Evangelio a nadie, pero yo vivo el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo, mis amados hermanos. En los tiempos antiguos, los reyes enviaban mensajeros. Hoy en día, para nosotros es difícil imaginarnos, porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el presidente para dar un mensaje a toda la nación? Simplemente hace un comunicado por la prensa y sale en todas las televisiones de todas las casas, y también está en las redes sociales, y está el presidente, ¿verdad?, dando el mensaje presidencial a todo el país. Pero en tiempos antiguos, cuando no había televisión, cuando no había prensa, cuando no había internet, ¿cómo hacía el rey o los reyes para dar comunicados, para dar mensajes a todo el reino? ¿Cómo hacían? Enviaban mensajeros a las ciudades. A esos mensajeros se los conocían como los heraldos del rey. Los heraldos del rey eran los encargados de llevar ese mensaje, ese comunicado a las ciudades. Iban y anunciaban. Voy a dar un ejemplo. Digamos que el rey iba a aumentar el impuesto, ¿no? Entonces los heraldos iban a las ciudades y decían: muy bien, queridos ciudadanos, el rey desde el día de mañana va a empezar a cobrar 15% de impuesto, ¿no? Entonces era ese mensaje que debía ser proclamado. Imaginemos esa figura, hermano. Imagínense que el heraldo, el mensajero del rey, diga: ya, no voy a anunciar este mensaje, pero lo voy a vivir. Y el heraldo solito va y paga el 15%, pero no le dice a nadie de la ciudad que debe hacerlo. El heraldo solito empieza a hacer y no comunica a nadie. Pregunto, ¿estaría cumpliendo con su labor? No.
No estaría. Nadie se enteraría. Por más que el heraldo vaya y pague su 15% de impuesto en obediencia a lo que el rey, si el heraldo no comunica ese mensaje a los ciudadanos, no estaría obedeciendo su labor, ¿verdad? Bueno, hermanos, la Escritura va a presentar que los creyentes, los hijos de Dios, somos heraldos del rey. Somos los mensajeros de nuestro rey. ¿Qué significa eso? Que nuestro rey nos ha encomendado un mensaje. Y ese mensaje debe ser anunciado. Que nuestra vida debe reflejar a Cristo, debe ser una vida piadosa que honre al Señor. Sí, mis hermanos, pero debemos predicar ese mensaje. Debe ser anunciado. El evangelio no solamente debe ser, es un mensaje definido que no debe ser reemplazado con nada. El evangelio es un mensaje que debe ser predicado sí o sí. Debes anunciar este mensaje, sino que también este mensaje, el evangelio, debe ser anunciado sin acepción de personas. El pasaje que estamos estudiando en Lucas 8:1 nos dice que nuestro Señor Jesucristo iba por todas las ciudades, predicando, y anunciaba a todo tipo de personas el mensaje del evangelio. Ahora, Lucas nos va a mencionar algunos detalles que nos va a poder ejemplificar cómo Jesús no hacía acepción de personas. Él predicaba a todo tipo de personas. En primer lugar, en los versículos 1 al 3 que hemos leído, hemos visto que Jesús menciona que estaba rodeado por los 12 discípulos, que todos eran varones. Pero después menciona que también parte de los que seguían a Jesús eran mujeres. Y amados hermanos, esto es algo que era muy llamativo en la época, en un contexto donde las mujeres no tenían derechos de aprender, no tenían derecho de muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo daba honor a la mujer como una igual al varón que podía y debía escuchar el mensaje del evangelio. Así que aquí encontramos que el mensaje del evangelio era sin acepción de personas, era tanto para hombres como para mujeres. El mensaje del evangelio vemos a través de los 12 discípulos que era tanto para personas de escasos recursos, para obreros, como también para personas de la alta sociedad o con quizás empleos más remunerados económicamente. En el listado de los 12 discípulos encontramos que habían pescadores, pero también habían cobradores de impuestos. Personas que trabajaban para el imperio y recibían mucho más remuneración económica. Así que el mensaje del evangelio no solamente era para la alta sociedad, sino que era para pobres como también era para ricos. El mensaje no hacía acepción de personas. También el Señor Jesucristo nos va a mostrar más adelante que el mensaje del evangelio no hace acepción de personas en edades. ¿El mensaje del evangelio debe ser anunciado solo a los adultos? No. ¿Qué decía el Señor Jesucristo con respecto a los niños? Decían, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, el mensaje del evangelio debe ser algo anunciado tanto a niños, jóvenes, adultos, ancianos. No hace acepción de personas. Este es un mensaje para todo ser humano. Así que hermanos, este mensaje no hace acepción de personas. A veces nosotros hacemos acepción de personas en predicar el evangelio. Y hermanos, esto no debe ser así. El mensaje del evangelio debe ser predicado a todo tipo de personas. No importa que sean niños o adultos. No importa si son hombres o mujeres. No importa si son ricos o pobres. El mensaje del evangelio es para todos. El apóstol Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3, versículo 28, lo siguiente. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
¿Qué dice este versículo? El Señor Jesucristo en el contexto el apóstol Pablo está hablando de que la salvación es la misma para todos. La salvación es la misma para los esclavos, para los libres. La salvación es la misma para los judíos como para los no judíos. La salvación es la misma para los hombres, para las mujeres. ¿Por qué la salvación es la misma? Porque todos somos igualmente pecadores. Así que la solución y la salvación es la misma. Entramos a nuestro segundo punto. Hombres y mujeres iguales en valor y dignidad, pero con roles diferentes. Lucas nos describió en su evangelio muchas veces que el Señor Jesucristo no caminaba solo, siempre estaba rodeado de muchas personas. En algunos casos Lucas nos va a decir que estaba rodeado de multitud, una multitud. En este capítulo Lucas nos va a decir que quienes estaban cerca de Jesús cuando él estaba predicando el evangelio del reino. Nos va a decir primeramente en el versículo 1 que los que acompañaban a Jesús eran los 12. ¿Quiénes son estos 12? Estos 12 son los que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo y nombrados como apóstoles. ¿Quiénes son los 12? Lucas capítulo 6, versículos 13 en adelante nos va a presentar el nombre de estas personas que el Señor Jesucristo nombró como sus apóstoles. Va a decir versículo 13 de Lucas 6: cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quiénes son los 12? Simón, a quien también llamó a Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Notan algo llamativo, hermanos? En este contexto de lo que estamos estudiando, es que estos 12 apóstoles todos eran varones. Y como ya hemos dejado en claro, mis amados hermanos, quienes seguían a Jesús no eran solo varones, sino que seguían a Jesús tanto hombres como mujeres. Pero ¿por qué sus 12 apóstoles son todos varones? Eso lo dejamos para ir explicando más adelante. Pero también en nuestro pasaje en Lucas capítulo 8 no solamente menciona a estos 12 que estaban con él, sino que menciona a mujeres que estaban con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, mis hermanos, ver cómo Lucas ordena los sucesos en su evangelio. ¿Por qué? Si se acuerdan, el pasado domingo estuvimos viendo que al finalizar el capítulo 7 hay una historia de una mujer que había creído en el Señor Jesucristo. Aquella mujer que empezó a enjuagar los pies de Cristo con sus lágrimas, con sus cabellos, y derramó un perfume, ¿verdad? Que era un perfume costoso. Ahora, mis amados hermanos, Lucas no ordena los sucesos en su evangelio de forma así aleatoria, lo que se le venía a la mente. No, si él va ordenando. Anteriormente nos mostró el caso de esta mujer que había creído en el Señor Jesucristo, y ahora nos va a decir, esa mujer no era la única. Habían también muchas mujeres que habían creído en el Señor, le seguían y le servían. Hermanos, como decía anteriormente, en un contexto en el que la mujer en ese tiempo no tenía derechos de aprender, nuestro Señor Jesucristo le daba honor a la mujer, dándole un espacio para que éstas puedan aprender la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús las trataba con mucho honor y cuidado. Jesús mostraba que tanto hombres como mujeres tenían la misma oportunidad de conocerle, tenían la misma oportunidad de aprender y disfrutar de sus enseñanzas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero, mis queridos hermanos,
aunque vemos de que nuestro Señor Jesucristo trataba con mucho honor, respeto, cuidado, tanto a hombres como mujeres, dándole la misma oportunidad de creer, de escuchar las enseñanzas del Evangelio, vemos algo claro en este pasaje, que había una diferencia de roles. Había una diferencia de roles, una diferencia de oficios entre hombres y mujeres. Así que aquí entramos a desarrollar un poco más, hermanos. Aunque hemos dicho, mis hermanos, que hombres y mujeres son iguales en valor y dignidad, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis capítulo 1, 26. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres, según el diseño de Dios, no son iguales. Somos diferentes, hermanos. Dios nos ha creado diferentes. Hermanos, aunque el grupo de seguidores de Jesús estaba compuesto por hombres y mujeres, el oficio apostólico era un oficio ejercido únicamente por varones. En este tiempo, hermanos, donde se habla mucho del feminismo y la reivindicación de la mujer, el feminismo trata de hacernos creer que hombres y mujeres somos exactamente iguales. Somos exactamente iguales. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿somos exactamente iguales? No. Hermanos, físicamente no somos iguales. El hombre ha sido creado con características físicas distintas a la mujer. La mujer ha sido creada con características físicas distintas al varón. Emocionalmente, amados hermanos, hombres y mujeres, no somos iguales. El Señor nos ha creado diferente. Como reiteramos, y voy a decir esto una y otra vez en este mensaje, mis amados hermanos, creemos firmemente que hombres y mujeres somos iguales delante del Señor en valor y dignidad. Pero hombres y mujeres somos diferentes. Dios nos ha creado con diferencias. Y hermanos, estas diferencias no hacen que unos sean mejores que otros. No hace que hombre sea mejor que la mujer o que la mujer sea mejor que el varón. No, estas diferencias cumplen en el diseño de Dios que sean complementarias. Eso es lo que Dios ha hecho. Existen dos corrientes con respecto a la creación del hombre y la mujer. Hay los que creen en el igualitarismo y hay los que creen en el complementarianismo. El igualitarismo es los que dicen hombres y mujeres han sido creados exactamente iguales, son fotocopia uno del otro. Pero hermanos, nosotros creemos en el complementarianismo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha creado diferentes, pero esas diferencias nos hacen complementarios. Nos complementamos. La Escritura nos va a presentar que estas diferencias Dios ha otorgado roles y oficios también según esas diferencias. Y son roles complementarios que los vemos tanto en la familia como en la iglesia. En algún momento, mis amados hermanos, vamos a hacer un estudio para poder hablar específicamente de los roles del hombre y la mujer en el hogar, en la familia. Pero en este estudio permítame simplemente hacer énfasis y enfocarme en el rol del hombre y la mujer en la iglesia. Porque estamos viendo de que en el ministerio de Cristo habían seguidores, tanto hombres como mujeres, pero por alguna razón el oficio apostólico, los 12 apóstoles eran todos varones, aunque habían muchas mujeres que seguían y servían al Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos esto, hermanos? ¿Cuáles son
esos roles de hombres y mujeres en la iglesia. Esas diferencias hacen que uno sea superior al otro, como nos presenta hoy el movimiento feminista. Hace que la escritura sea verdaderamente machista, como algunos quieren hacerla ver. Bien, vamos viendo con calma. Vemos roles de hombres y mujeres. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 2 al 3. 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje nos va a decir algo relacionado a aquellas diferencias de roles que mencionábamos entre hombres y mujeres. El varón fue designado como cabeza de la mujer. Y hermanos, decir esto en estos tiempos es una declaración que a muchos resultaría ofensiva. Y dirían: qué misógino, qué machista, ¿cómo va a decir que el hombre es la cabeza? Pero ¿por qué en estos tiempos esto resulta ofensivo, hermanos, al decirlo? Bueno, es que, hermanos, en este tiempo es visto desde la óptica del mundo que aquellas personas que ocupan, vamos a decir, posiciones de liderazgo son vistas como si fuesen más importantes que los demás. Es como que las personas que están en cargos más altos son las personas de más honor e importancia. Así que cuando muchos ven esto, lo que dice la Escritura, decimos: ¿que acaso el hombre es más importante? ¿Es más importante que la mujer? Pero, hermanos, no es así en el diseño de Dios. Vamos a mostrar que el hecho que haya roles diferentes en el cuerpo de Cristo no significa que uno sea más importante que el otro. Incluso con respecto a esto que se refiere de que el varón es la cabeza, a quien que se le ha otorgado el oficio de liderazgo, Pablo va a decir que este diseño refleja el orden operacional de la Trinidad. En primer argumento que vamos a ver, Pablo va a decir que el hecho de que el varón haya sido designado como cabeza simplemente refleja el orden operacional de la Trinidad. Porque si se dan cuenta, amados hermanos, leamos nuevamente el versículo 3, dice: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y fíjense la última frase: y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hecho de que el varón sea la cabeza de la mujer refleja lo que el Padre es cabeza de su Hijo Cristo. La pregunta que les hago en esta mañana, mis hermanos y hermanas: el hecho de que Cristo no sea la cabeza y el Padre sí sea la cabeza, ¿significa que el Padre es mayor que Cristo? ¿Significa que el Padre es más Dios, más importante que Cristo? No. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a Jesús y el Padre? Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30 va a decir: yo y el Padre somos uno. Somos iguales, yo y el Padre, uno. Somos uno. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 va a decir que el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia y esencia. No hay uno que sea mayor y el otro. Las tres personas de la Trinidad son iguales en sustancia, en esencia, en dignidad, en honor, en deidad, pero son tres personas diferentes, con roles y funciones diferentes. Tenemos en el plan de salvación, la salvación es una salvación trinitaria. Pregunta: ¿las tres personas de la Trinidad hacen lo mismo en el plan de salvación? No.
El Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica la salvación a los creyentes. Roles diferentes, pero que no hace que uno sea mayor que el otro. Pero sí nos muestra cómo Cristo, a pesar de ser igual a Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, cómo Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a aquello, sino que se somete voluntariamente al Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol Pablo, cuando habla de que el varón es cabeza, no está diciendo, el varón es cabeza porque el varón es más inteligente, porque el varón es superior a la mujer. No, está diciendo, porque así como el Padre es cabeza de Cristo, ese es el diseño de Dios que Él quiere reflejar en su iglesia. Es cuestión de que el diseño de Dios quiere mostrar el orden operacional de la Trinidad. Así que, hermanas, cuando se habla de que la mujer debe estar sujeta a su marido, de que en la iglesia la mujer debe aprender con sujeción, como vamos a ver más adelante, no significa que no sean más importantes. No significa que no sean más capaces o menos capaces que los varones, sino consiste en esa sujeción voluntaria. Voluntaria. No es una sujeción obligatoria, no es algo que se impone, debe ser algo que debe la hija de Dios hacerlo de forma voluntaria para la gloria de su Señor. Pablo va a decir que el hombre ha sido señalado como cabeza tanto en la familia como también en la iglesia. Eso lo vemos nosotros en 1 Timoteo, acompáñenme en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Y empieza diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Las prohibiciones que se le da a la mujer en este pasaje tienen que ver y están relacionadas con la labor pastoral. Si se dan cuenta, habla de dominio, que es la palabra gobernar, y es la misma palabra que se utiliza para cuál es la labor de los pastores, que gobiernen bien la iglesia. La palabra gobernar y también la enseñanza son labores que corresponden al oficio pastoral. Quienes defienden el pastorado femenino, amados hermanos, señala que en este pasaje Pablo no está dando una regla que debe ser obedecida hoy en día, sino que está refiriéndose a algo cultural. Por lo tanto, si es cultural, era algo aplicado solamente a los de ese tiempo, a los de ese lugar, pero que ya no es válido para nuestros tiempos. Pero algo que no se toma en cuenta es cuál es el argumento que presenta Pablo para eso. Y lo vemos en el versículo 13, el por qué, el argumento. Versículos 11 y 12 vemos las prohibiciones, las instrucciones de Pablo. Y en el versículo 13 vemos el argumento. Y hermanos, el argumento de Pablo no es un argumento cultural. Pablo no dice en el versículo 13, hermanos, porque así siempre se hizo. Porque aquí en nuestra sociedad eso es lo que corresponde. Fíjense cuál es el argumento de Pablo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. El argumento de Pablo es un argumento teológico. Es un argumento que viene desde el diseño original de Dios, de la creación, el orden de la creación. El varón fue formado primero y después Eva. Ese es el diseño de Dios. Paréntesis, hermanos, por si acaso más abajo habla de que la mujer fue engañada en transgresión. Hay algunos que se van al otro extremo también y dicen, ¿saben cuál es la razón por la que no debe haber el pastorado femenino? Porque consecuencia del pecado el Señor las castigó porque Eva fue engañada. No, hermanos, eso tampoco es una interpretación correcta. El argumento que Pablo está dando es el diseño original de Dios, el orden de la creación.
volvemos a hacer la pregunta que estamos diciendo. ¿Es esto una discriminación a la mujer? Hermanos, ahora quiero que presten mucha atención a esta parte. Aunque el oficio pastoral y el rol de cabeza en la familia se le ha encomendado al varón, no significa que todos los varones realizan esta labor de cabeza, tanto en la iglesia como en la familia. Voy a empezar dando el ejemplo de la familia. En la familia, al que se le ha dado el rol de cabeza es al varón, pero no a todos los varones de la familia. ¿A quién se le ha otorgado únicamente? Al marido. Es decir, si en la familia hay varios hijos, no es que todos los hijos son cabeza y las mujeres, ellas son las que no son cabeza. No, en la familia el que es cabeza es el esposo. En la iglesia, amados hermanos, aunque el oficio de liderazgo pastoral se le ha otorgado al varón, no todos los varones son cabeza en la iglesia. ¿Entienden eso, hermanos? No todos los varones son cabeza en la iglesia. Solamente quienes son los que cumplen la labor de cabeza en la iglesia. Aquellos que reciben el llamado de parte de Dios para el área pastoral y aquellos que cumplen el requisito establecido por Dios para esta labor. No todos. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿O acaso todos en la iglesia son pastores? ¿Todos los varones? No, solamente aquellos que reciben el llamado de parte de Dios y que cumplen los requisitos establecidos por Dios. Hermanos, si fuera discriminatorio, como hoy en día enseñan en muchas iglesias, es una discriminación que no hayan pastoras en la iglesia. Si fuera discriminatorio esto, hermanos, no solamente sería discriminatorio para las mujeres, sino que también sería discriminatorio para todos los otros varones que no son pastores también. ¿Entienden? Entonces, amados hermanos, ¿cómo es que estamos viendo eso? Hermanos, nuevamente repito, en la iglesia el Señor nos va a mostrar de que hay diferencia de roles, hay diferencia de funciones, pero no significa que una función es más importante que la otra. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 14. Primera Corintios capítulo 14. Perdón, capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a dar lectura, versículos 14 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro. A ver, vamos a hacer un alto, hermanos, ahí. Pablo va a decir algo lógico. El cuerpo no es un solo miembro. Nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros. Y Pablo va a dejar en claro, el cuerpo no es un solo miembro. Hermano, ¿acaso no es eso cuando hacemos el énfasis? ¿Por qué yo quiero ser pastora? Todos deberíamos ser pastores, hombres y mujeres, todos ¿Acaso, hermanos, el cuerpo está compuesto solo por un miembro? ¿Solo hay una función en el cuerpo? ¿El oficio pastoral es la única función en el cuerpo? No. Pablo está diciendo eso. En el cuerpo no hay un solo miembro, hay muchos miembros. Eso va a decir en el versículo 14. Hay muchos miembros. Ahora veamos el versículo 15 en adelante de 1 Corintios 12. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasaría? Todos somos pastores en la iglesia, hombres y mujeres, todos somos pastores. ¿Y dónde están las demás funciones en el cuerpo? ¿Dónde están los otros miembros?
Esa es la figura que está presentando el apóstol Pablo. ¿Acaso todos somos ojo? ¿Acaso todos somos pies? O hermano, usted es un solo pie grandote. No, usted tiene ojos, o tiene nariz, tiene oídos, boca, brazos, pies. El cuerpo está conformado por diferentes miembros. ¿Y los miembros son iguales todos? No. O su mano se parece a su pie, o su rodilla es igualita a su ojo. No, son diferentes, amados hermanos. Y el apóstol Pablo va a hablar más abajo de que esto muestra no solamente la diversidad de oficios, la diversidad de miembros en el cuerpo, sino que también nos va a mostrar que no hay miembros más importantes que el otro. Versículo 18 en adelante, seguimos leyendo en 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Mis amados hermanos, cuando hablamos de que al varón se le ha otorgado este espacio, este oficio, es porque el Señor quiso. No tiene nada que ver con capacidades. No significa que el varón es más capaz que la mujer. No, es porque Dios así lo quiso. Versículo 19, seguimos leyendo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Amados hermanos, no hay un miembro o parte del cuerpo más importante que el otro. Hermano, aunque el oficio pastoral y aquellos que ejercemos la labor de la enseñanza en la iglesia, vamos a decirlo, somos los miembros más visibles, ¿verdad? Porque no todos estamos parados aquí. No a todos nos miran todos los domingos, ¿verdad? Aquí al frente. No, somos los más visibles. ¿Pero eso nos hace los más importantes? No, mis amados hermanos. Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque haya miembros que sean más visibles o decorosos que otros, no significa que sea más importante. Por eso Pablo va a decir, ¿acaso el ojo puede decir a la mano, no te necesito? No, somos un cuerpo, hermanos. La iglesia del Señor es un cuerpo que cada miembro cumple su determinada función. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 11 el apóstol Pablo va a decir que nuestro Señor llamó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya este versículo nos muestra la diversidad de dones en la iglesia, la diversidad de funciones. No todos son apóstoles, no todos evangelistas, no todos profetas, no todos pastores, no todos maestros, y etcétera, etcétera, podemos decir. No todos somos lo mismo. Pero, versículo 16, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Y cómo se ayuda mutuamente el cuerpo? Según la actividad propia de cada miembro. El cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Entiende, mi amado hermano, hermana? El diseño de Dios es complementario, tanto en los roles que corresponden a hombres y mujeres. Los roles son complementarios, no hay uno mejor que el otro, no hay uno más importante que el otro, simplemente se complementan porque es el diseño de Dios. En la iglesia se refleja lo mismo. No todos hacemos lo mismo, no todos hemos recibido los mismos dones, no todos ocupamos las mismas funciones y oficios en el cuerpo de Cristo, pero todos sí trabajamos unidos para que el cuerpo crezca y edifiquemos para la gloria de Dios.
el diseño de Dios corresponde al complemento de cada miembro en su propia actividad del cuerpo. Hermanos, como voy a repetir una vez más lo que decía hace rato, el hecho que el Señor haya encomendado al varón como cabeza el oficio de liderazgo en la iglesia no tiene nada que ver con capacidades. No es que la mujer sea menos capaz que el varón. De hecho, hermanos, hay mujeres que son mucho más preparadas en muchas áreas de conocimiento, de enseñanza, que muchos varones. Pero hermanos, no tiene nada que ver con capacidades, sino con el diseño de Dios, con lo que el Señor ha establecido para el funcionamiento del cuerpo. Volviendo a nuestro pasaje en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 8. Vemos a estas mujeres que nosotros podríamos, que quizás el mundo al leer puede decir, como mire, menciona a los 12, esos varones que sí podían ostentar ese título de apóstol, y estas otras pobres mujeres, ¿no? Estas pobres mujeres que lo que se dice es que le servían con sus bienes. Hermano, le animo a que en casa busque a estas mujeres, qué es lo que pasa después con estas mujeres. Estas mujeres, amados hermanos, cuando Cristo fue arrestado, la palabra de Dios va a decir que los discípulos, esos varones, ¿verdad? Los discípulos, cuando Cristo fue arrestado, ¿qué hicieron? Salieron huyendo. Estas mujeres, hermanos, estuvieron a los pies de la cruz de Cristo. Ni una escapó. Estuvieron a los pies de Cristo. Cuando Cristo murió, fue sepultado, los discípulos volvieron a sus antiguos trabajos. Los que eran pescadores volvieron a pescar. ¿Saben qué hicieron estas mujeres durante esos días? Visitar la tumba de su maestro. Y eso hizo que estas mujeres sean los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Hermanos, no es tarea más importante ni menos importante. La mujer cumple una labor importante en la iglesia, pero debe ser una mujer fiel a su Señor, una mujer que viva su vida como creyente, apegada a las Escrituras. ¿Cómo entendemos el papel de la mujer? Por cuestión de tiempo, hermanos, y sé que en otra oportunidad vamos a hablar con el hermano Franco de poder hacer un estudio más amplio de esto. Pero ahora rápidamente permítanme hablar de cómo podemos entender el papel de la mujer en la iglesia. Es razón de sentirnos y decir, ofendido, que el Señor no es bondadoso. ¿Cómo el Señor va a prohibir eso? Quiero recordarles algo, hermanos. Un paréntesis para entender esto. En Génesis capítulo 2, el Señor le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás quiso hacerle ver a la mujer de que Dios no era un Dios bondadoso. Y en la tentación le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, cuando en realidad Dios sí fue bondadoso. Dios es ampliamente bondadoso. ¿Le dijo que no podía comer de ningún árbol? No, le dijo que podía comer de todo árbol, solamente no podía de un árbol. Hermanos, ese es el engaño de Satanás en este tiempo. Satanás quiere hacerle creer a la mujer, con que Dios os ha dicho que no pueden hacer nada en la iglesia. Y por eso hoy en día se levantan muchas mujeres en muchas iglesias engañadas por ese pensamiento diabólico, diciendo, ¿cómo que no podemos hacer nada en la iglesia? Yo también quiero hacer eso. No, hermanos, hemos visto que el Señor no es que le ha prohibido hacer nada a la mujer en la iglesia. Al contrario, puede hacer todo. Lo único que no puede hacer es las prohibiciones que hemos visto. El oficio pastoral relacionado a gobierno de la iglesia y enseñanza de la iglesia. Pero caemos en el mismo engaño de Satanás que en Génesis 3, de creer que Dios no es bondadoso, que Dios es un Dios tacaño y restrictivo, pero no es así. ¿Cómo entender el papel de la mujer en la iglesia? Lo vamos a entender desde la perspectiva del oficio general del creyente. Vamos a verlo de esa manera. En la iglesia, amados hermanos, hay oficios especiales y oficios generales. Vamos a ponerlo con esos títulos, ¿ya?
Oficios especiales podríamos mencionar simplemente labor pastoral. Bueno, podríamos ir, ¿no?, desde los apóstoles, que solamente fueron los establecidos en el Nuevo Testamento. Apóstoles, tenemos los pastores en las iglesias y diáconos. Eso podemos conocerlo como los oficios especiales de la congregación, no porque sean más importantes, sino porque cumplen una función especial, ¿no? Pero también están lo que se conoce como los oficios generales del creyente, aquellas responsabilidades que todo creyente debe hacer. Y hermanos, cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, están escritas a iglesias, y las iglesias no estaban compuestas solo por varones, sino que estaban compuestas por hombres y mujeres. Así que los mandamientos que encontramos en las cartas, muchos de esos mandamientos, a no ser que sea especificado, como vamos a ver ahorita en un ejemplo, son de responsabilidad tanto para hombres como para mujeres. El oficio general del creyente. Vamos a ver con un ejemplo. Efesios capítulo 4. Un vistazo rápido, hermanos. Un vistazo rápido. En Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo habla de guardar la unidad. Y empieza diciendo el versículo 1: os ruego que ande como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sean humildes, sean mansos, soporten con paciencia los unos a los otros. Pregunta, ¿eso es para hombres o para mujeres? Es para hombres y mujeres. Continuamos bajando y nos habla de que el Señor ha instituido apóstoles, evangelistas, profetas, maestros para el perfeccionamiento de los santos. Y luego va a decir, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres y engañados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La pregunta es, crecer espiritualmente, crecer en conocimiento para no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿es un mandamiento para hombres o para mujeres? Para ambos. Para ambos. Continuamos, hablamos, el versículo 16 nos habla de las funciones que cumple cada miembro del cuerpo según su actividad para edificar. Habla de que cada miembro del cuerpo tiene que cumplir una labor en el cuerpo. Pregunto, ¿eso es para hombres o para mujeres? Para hombres y mujeres. Podemos seguir bajando. Dice que versículo 16 o 17, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Podemos seguir leyendo versículos 22 en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos del espíritu de vuestra mente. La pregunta es, ¿esto es para hombres o para mujeres? Para ambos. Hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Versículo 25: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hombres o mujeres debemos hablar la verdad, ¿o es solamente un mandamiento para hombres? No, hombres y mujeres, el oficio general del creyente, todos debemos andar en santidad, desechar la mentira. Versículo 26: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso es un mandamiento para hombres o para mujeres? Para ambos. Versículo 28: el que hurtaba, el que robaba, ya no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Eso es algo para hombres o para mujeres? Para ambos. Hermanos, ¿se dan cuenta? Y como este ejemplo encontramos a lo largo de toda la Escritura, el oficio general del creyente. Las mujeres tienen las mismas responsabilidades como creyentes que los hombres que no son ordenados como pastores en el oficio de liderazgo de la iglesia. Como dijimos al principio, ¿o acaso todos los hombres son pastores en la iglesia? ¿Todos son maestros en la iglesia? No, son aquellos que reciben el llamado del Señor y cumplen los requisitos establecidos por el Señor, pero no son todos. Así que, amados hermanos, viendo este ejemplo,
volviendo a Lucas capítulo 8, ya terminando el mensaje, vemos diferencia de roles. Hombres iguales en dignidad y valor delante del Señor, pero con roles diferentes, que el Señor lo ha establecido para que se complementen el uno del otro. Vemos a hombres entregados cumpliendo su labor y vemos a mujeres entregadas cumpliendo su labor, sirviendo a su Señor. La pregunta es, hermanos, aquí hay hombres y mujeres. ¿Hay hombres que cumplen su labor? Porque no se trata solamente del género, se trata de cumplir la labor que el Señor nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Hay hombres, pero la pregunta es, ¿estos hombres están cumpliendo su labor en la iglesia? Hay mujeres, hay muchas mujeres, y están cumpliendo su labor en la iglesia. Y tú puedes preguntar, pero ¿cuál es mi labor en la iglesia? Ahí está la pregunta, hermanos. Ahí está el problema. Muchos ignoran que tienen una labor en el cuerpo de Cristo y no hacen nada por esa labor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que somos parte de ese cuerpo y que debemos cumplir la función que nos ha dado el Señor para la gloria de su nombre, según los roles que Él nos ha dado, pero para la gloria de Dios. Si tú tienes pregunta, amado hermano, hermana, y puedes preguntarte, hermano, ¿cómo puedo servir en la iglesia? Yo quiero apoyar, yo quiero servir. Seas hombre o seas mujer, cumples una función en este cuerpo. Que el Señor toque tu corazón y te haga ver tu responsabilidad, amado hermano, hermana. Te invito a que si el Señor te hace ver esa inquietud en tu corazón, al finalizar esto puedas acercarte al hermano Franco, a mi persona, y nosotros vamos a explicarte, ¿no?, cómo se hace en el cuerpo. Porque nuestro deseo, hermanos, es que de este lugar se levanten hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Lo que dice el Señor Jesucristo es cierto, hermanos, la mies es mucha, los obreros pocos. Multitud que sigue al Señor Jesucristo, o entre comillas, que siguen al Señor Jesucristo, hay muchísimos, pero obreros pocos. Oremos que el Señor levante obreros de su mies. Clamemos al Señor de la mies.